¿Qué tal? Buenos días, estaba muteada. Bueno, ahora damos paso a la conferencia Desarrollo de un programa de salud sexual y salud reproductiva en la carrera de Ciencias de la Salud. Está con nosotros la doctora Patricia Taucher, directora del programa de salud sexual y salud reproductiva de la Universidad Favaloro, miembro de la sección de patología del tracto genital inferior y colposcopía del Servicio de Ginecología del Hospital Universitario Fundación Favaloro, miembro titular de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil, de la Sociedad Latinoamericana de la Patología Vulvovaginal y de la Sociedad Argentina de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía, entre otras muchas numerosas y prestigiosas instituciones. En esta conferencia, la doctora va a desarrollar una temática en la cual todos debemos estar atentos. ¿Cuáles son los motivos por los que necesitamos incluir un programa de salud sexual y salud reproductiva en la carrera de Ciencias de la Salud? Doctora, la escuchamos. Buenos días a todos. Voy a compartir pantalla primero. Y quiero agradecer muchísimo la invitación a las autoridades por tan prestigiosas jornadas. Y lo que vamos a hablar realmente es un tema que nos atañe a todos. Yo quiero contarles que yo vengo de la ginecología. ¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto, Patricia. Gracias. Perfecto. Bueno, quiero contarles que yo vengo de la ginecología y que cuando yo cursé la carrera de medicina en UBA, la verdad que no había nada de todo esto, así como tampoco en mi residencia tocó ginecología, y que bueno, que era fundamental buscar por otros lados los caminos para formarse en esta temática, y que después con la práctica realmente me daba cuenta de lo importante que era incluir esta temática en el consultorio o en el hospital, y que había una falencia en cuanto a poder tocar todos estos temas, y que uno no podía dejar de darle lugar a las pacientes, porque si no, realmente dejaba de lado una oportunidad muy importante. Entonces, cuando hablamos del desarrollo de este tema de un programa de salud sexual y salud reproductiva, tenemos que considerar que esto tiene mucho, pero mucho valor. Y el valor está dado ¿por qué? Porque obviamente es una necesidad que tenemos que darnos cuenta que está absolutamente en relación con la salud. Y como yo les venía diciendo recién, hubo omisión del tema durante muchísimos años, por eso se hace indispensable recuperar el tiempo perdido. Con lo cual podemos decir que es un gran desafío que tenemos por múltiples características que vamos a tener que pensar. Es increíble la ausencia de estándares. Yo en los congresos y en las jornadas siempre trato de conversar con los colegas que están en la temática, y la verdad que tanto Canadá como Estados Unidos, también cuando uno lee, Francia, Inglaterra, uno se da cuenta que en todos lugares o no existe, o si existe, es de una manera no muy completa. Por ejemplo, en una universidad cercana a Londres, muy prestigiosa, solamente tienen en segundo año 3 horas de métodos anticonceptivos, que está dado por médicos y por enfermeras, y en cuarto año 3 horas de prevención de infecciones de transmisión sexual. Pero, por ejemplo, no incluye para nada diversidad de género, violencia, orientación sexuales, montones de cosas que obviamente deben estar en el contenido. Por eso, frente a esta ausencia de estándares, es tan importante las definiciones, si va a ser electivo, si va a ser obligatorio, en qué lugar de la currícula lo pondremos, que bueno, nosotros creemos que de acuerdo a la educación transversal tiene que estar en todos lados, como van a ver en el simposio de la tarde, que vamos a comentar. Después también las horas que vamos a dedicar. Por supuesto que cada institución, de acuerdo a sus posibilidades, tendrá que definir
cuáles son sus posibilidades, las horas, los contenidos, las herramientas a utilizar. Y podríamos pensar, ¿por qué no se incluye? ¿Por qué tenemos que estar hablando de algo que debiera ya estar recontra incluido? ¿Por qué no se incluye? ¿Podríamos decir que hay falta de conocimiento? Que es una temática que lleva, por supuesto, a que haya mucha presencia de prejuicios o tabúes. Sabemos que hay presiones de instituciones o organizaciones que muchas veces no están muy contentas con la inclusión de esta temática. También por no considerar a la salud sexual y a la salud reproductiva como un problema de salud, y a veces no poder vencer la inercia. Sabemos que muchas veces estamos en una zona de confort en nuestra vida, y como el GPS tenemos que recalcular y ir hacia otra dirección, porque a veces lo más fácil es quedarnos en lo que venimos haciendo siempre. Existen muchas barreras, tanto de los profesionales como de las instituciones, como la falta de conocimiento, de la importancia de la salud sexual y reproductiva, la falta de entrenamiento también, porque es fundamental. Primero, que no todos los docentes, por supuesto, están obligados a que les interese la temática. No podemos obligar, sería de buena praxis que sí les interese por todo lo que estamos diciendo, que tiene relación con la salud en general, ¿no es cierto? Pero bueno, a veces el problema es que también falta un entrenamiento adecuado, tanto en conocimientos como en las habilidades de la comunicación. Esto es fundamental. Muchas veces no es fácil hablar de todos estos temas. ¿Por qué? Porque puede haber temor a que la temática incomode tanto a los estudiantes como a los profesionales. Muchos creen que a veces preguntando sobre esto pueden ofender a las pacientes. Y obviamente, si hay problemas irresueltos de la propia sexualidad, difícilmente uno pueda comunicarlos y hablar de esta temática. Entonces, para esto es importante que podamos separar los propios sentimientos y o prejuicios. Por eso podemos concluir en esta parte que el exceso de las barreras, tanto de los profesionales como de las instituciones de la salud, conlleva a que los programas de salud sexual y reproductiva en las carreras de la ciencia de la salud no estén incluidos, o si lo están, no sean abordados de una manera exhaustiva. Entonces consideramos que la educación médica debería estar dirigida, obviamente, a aumentar el conocimiento, pero esto no es suficiente, hay que mejorar las habilidades también, fomentar lo que decía recién, la conciencia de los prejuicios personales y o grupales para que no sean barreras y podamos abordar mejor toda esta temática. Todo esto es clave para que minimicemos los obstáculos que interfieren en los profesionales para abordar de una manera adecuada tanto la salud sexual como la salud reproductiva. ¿Cuáles serían los objetivos de este programa? Sería interesante que los alumnos logren adquirir la información y los conocimientos necesarios para el cuidado integral de la salud sexual y la salud reproductiva, que puedan analizar situaciones de riesgo que obviamente pueden atentar contra el ejercicio pleno de estos derechos, tanto sexuales como reproductivos, desarrollar la plena conciencia acerca de la importancia de lo que implica el cuidado de la salud sexual y la salud reproductiva. Sabemos que de acuerdo a la OMS, la salud sexual es definida como un estado de bienestar físico, emocional, mental, social, relacionado con la sexualidad, y no es solamente ausencia, enfermedad, disfunción o incapacidad. Para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud. También la Organización Panamericana de la Salud define a la salud sexual como la experiencia del proceso permanente de consecución de bienestar, tanto físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad. ¿Por qué es importante incluir un programa de salud sexual y salud reproductiva? Porque están íntimamente relacionados con los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que como son parte de derechos humanos básicos, podemos claramente decir
que son tan importantes como el derecho a la vida, a la salud y a la libertad, con los que están íntimamente relacionados. Sabemos que los derechos sexuales se refieren a que las personas puedan decidir cuándo, cómo y con quién tener relaciones sexuales, poder vivir la sexualidad sin ningún tipo de presión ni de violencia, poder respetar la identidad de género y la orientación sexual. Sabemos justamente que existe una población muy vulnerable cuando existe justamente, no hay digamos, correspondencia entre lo que es el sexo biológico y cómo se autoperciben, como identidad de género, y en este caso muchas veces eso es una población no aceptada por su familia, donde muy jóvenes, por ejemplo, son echados de sus casas y con respecto sufren muchísimo, y también hay barreras tanto de los profesionales como de las instituciones, porque no están acostumbrados, no saben cómo tratarlos. Y lo que vemos es que, por ejemplo, por todas estas barreras, llegan tarde al screening en los programas de detección de cáncer de cuello uterino, por ejemplo, los pacientes trans varones. Además, la incomodidad que muchas veces les genera estar en un consultorio donde la mayoría o el resto son todas mujeres. Es importante tener acceso a la información sobre cómo cuidarse. Y esto es también muy vital, poder disfrutar del cuerpo y de la intimidad con otras personas. Si hablamos de derechos reproductivos, sabemos que se refieren a poder decir en forma autónoma y sin discriminación si quieren o no tener hijos. Esto, la verdad que también lo vemos muchas veces en el consultorio. Sabemos de muchas mujeres que para nada está en sus planes tener hijos y tiene que ser absolutamente respetado. No es para todos como un must, como era antes, la mujer que se casa, que tiene hijos, etcétera. Hay paradigmas que han cambiado muchísimo. Yo lo veo o en el consultorio, o que por ahí, no sé, tienen primero algunos planes laborales o de viajes y que quieren postergar la maternidad. Sí, siempre es interesante o recordarles, bueno, que no siempre la naturaleza espera. Entonces, por lo menos hacer el comentario. Después, si las pacientes obviamente quieren recurrir a criopreservación de sus óvulos, por lo menos que lo sepan. Pero bueno, volviendo a esto, si tener o no tener hijos, con quién, cuántos hijos y cada cuánto tiempo. Fundamental recibir información sobre los distintos métodos anticonceptivos, el tener acceso gratuito al método elegido, y también se incluye en los derechos reproductivos al embarazo, al parto, al posparto y el posaborto. Entonces, la salud sexual y la salud reproductiva son el resultado del reconocimiento y del respeto de los derechos sexuales y reproductivos. Lo que está bueno y lo que nos protege mucho, que todos estos derechos se encuentran contemplados dentro del marco legal. Veamos que, por ejemplo, contamos desde el año 2002 con el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, a partir del año 2005 con el Programa Nacional de Salud Integral de la Adolescencia, a partir de 2006 con el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, y contamos con montones de leyes, tanto nacionales y también existen, por supuesto, leyes internacionales. Ya hablamos de la de salud sexual y procreación responsable, también está la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la ley de anticoncepción quirúrgica, esta también la mencionamos, la de los derechos de la paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, la ley para erradicar la violencia contra la mujer, la de identidad de género, que yo también un poco les mencionaba algunas cosas, pero donde obviamente ya pueden tener su DNI, es un trámite muy fácil si lo quieren cambiar, donde no, es muy poco burocrático. La ley nacional de reproducción asistida, y bueno, la de interrupción voluntaria del embarazo, pero todo esto hace que nosotros también podamos trabajar en estos temas de una manera más protegidos y más confortables.
con respecto al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, los objetivos, y esto es fundamental también, promover la equidad, es decir, que toda la población pueda alcanzar el nivel más elevado tanto de salud sexual y reproductiva, con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia. Y esto es fundamental para disminuir cosas que son muy graves, ¿no es cierto?, como la morbimortalidad materno-infantil, prevenir los embarazos no deseados y poder promover la salud sexual y la reproductiva en la población. También es fundamental, como objetivo, contribuir a la prevención y detección precoz de infecciones de transmisión sexual, que sabemos que muchas de estas pueden dejar efectos a lo largo de la vida, también del VIH, SIDA, patologías genitales y mamarias, y garantizar a que toda la población tenga el acceso a la información, a la orientación, a los métodos, una atención integral y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y reproductiva, y potenciar la participación femenina en la toma de estas decisiones relativas a su propia salud sexual y procreación responsable. Podemos decir que esto realmente se trata de una cuestión de justicia y de equidad que involucra a toda la sociedad en su conjunto. Si hablamos de prevención de embarazo adolescente, de acuerdo a las cifras UNICEF de 2016, sabemos que en Argentina existen 728.000 nacidos vivos, de los cuales el 13% ocurre en menores a 20 años, es decir, en adolescentes. Ahora, si tomamos ese 13% como el 100%, vamos a ver que el 97% ocurre en la adolescencia tardía, es decir, adolescentes de 15 a 19 años, y solamente un 2,4% en adolescentes menores a 15 años, es decir, en la adolescencia temprana. Acá lo vemos graficado, y si bien decimos que en la República Argentina es del 13%, ya sabemos la gran dispersión que ocurre en nuestro país, y fíjense cómo 3 provincias como Formosa, Chaco y Misiones superan ampliamente el 20%. Ahora bien, ¿cuáles son los contenidos del programa de salud sexual y salud reproductiva? Fundamental la prevención de los embarazos no deseados, los métodos anticonceptivos, tanto de uso regular como de emergencia, hablar de los beneficios de cada uno, de cuáles son sus indicaciones, cuáles son sus contraindicaciones, los efectos adversos, que esto siempre tiene que ser consensuado con la paciente. De ninguna manera puede ser el médico el que en forma imperativa diga cuál es el método anticonceptivo que se debe usar. El uso correcto del preservativo, porque damos por descontado a veces que si preguntamos método anticonceptivo, sí, uso preservativo, pero es fundamental saber si se usan todas las relaciones sexuales, desde el comienzo hasta el final. Nosotros utilizamos un audiovisual que a los alumnos la verdad les pareció sumamente didáctico, interesante, en el cual se mostraba justamente ver la fecha de vencimiento, no dejarlo en el calor, no romperlo con los dientes, y bueno... Doctora, sí. Tiene 5 minutos. No, me quiero matar, no tan... Bueno, voy a ir ahora a una velocidad diferente, como los discos de antes. Bueno, todos estos temas son fundamentales: bioética, acoso sexual, abuso sexual, perspectiva de género, identidad de género, orientación sexual. Los recursos que utilizamos también son polimodales, todas estas cosas son muy importantes: jornadas de sensibilización, los talleres donde obviamente se van a entrenar las habilidades, cursos de capacitación que de acuerdo a lo que se trate van a ser un equipo multidisciplinario, las conferencias, encuentros de discusión, los trabajos en grupos con cuestionarios, porque nos damos cuenta que cuando hay trabajos y debates con cuestionarios los hace pensar mucho a los alumnos. Casos clínicos, juegos de rol, simulación, material audiovisual, como les decía antes, y folletos informativos. ¿Qué queremos? Que los estudiantes realicen y presenten
siempre con la evidencia científica, trabajos relacionados con alguna temática de su mayor interés, como por ejemplo, obviamente, un trabajo de investigación, que desarrollen seminarios y cursos con profesionales invitados. Obviamente, el que más sepa es el que más nos va a hablar de esa temática. Esto es muy importante, que al final del programa realicen un examen evaluatorio y también que existan encuestas de satisfacción a los alumnos y a los docentes. Esto nos ayuda muchísimo como feedback para que nosotros mejoremos, para que veamos si los alumnos están contentos con los contenidos que recibieron, si quieren ahondar en otras temáticas, si quieren mejorar o si no entendieron algo, y nos sirve obviamente a nosotros también un montón. Bueno, acá algunos ejemplos de temáticas a reflexionar con ellos, importancia de la existencia de este programa, los propósitos que plantea el programa, las sugerencias de otras temáticas, importancia de los derechos como parte de los derechos humanos, diferencias entre sexo y género de las personas, las distintas orientaciones sexuales, si puede haber cambios en orientación sexual a lo largo de la vida, pueden haber muchos más. Y estos también son representaciones interesantes para trabajar, que muchas veces son como mitos. Los adolescentes varones asumen permanentemente conductas de riesgo. El cuidado anticonceptivo es responsabilidad fundamentalmente de la mujer. El varón es el que tiene que saber cómo conducir una relación sexual. El deseo de toda mujer es ser madre, como yo decía antes, sobre todo en los sectores más vulnerables. Los varones no saben expresar los sentimientos. Los varones necesitan iniciar su vida sexual antes que las mujeres. Estamos convencidos de la importancia de la educación transversal, porque de esta forma enriquecemos el resultado de la labor educativa. De esta manera podemos conectar y articular con los distintos saberes educativos, integrar tanto la educación cognitiva como la educación formativa, establecer vínculos con la curiosidad y la experiencia de los alumnos, poder cooperar los distintos docentes con sus asignaturas impartidas, es decir, que atraviesa toda la currícula. Y bueno, la verdad que la propuesta del desarrollo de este programa de salud sexual y reproductiva le faltaría una pata si no estuviera la existencia en conjunto del Observatorio de Género, donde se asegure a todos los integrantes de la comunidad educativa poder contar con un espacio que contemple en forma práctica y confidencial los derechos a los que nos estamos refiriendo. Y a partir justamente de enero del 19, pero empezó a funcionar al comienzo del 21, un observatorio de género en la Universidad Favaloro que se pronuncia a favor de justamente de la creación y la elaboración de un protocolo de intervención institucional ante denuncias por violencias de género, acoso sexual, discriminación de género en el ámbito de la universidad, tanto Favaloro como hospital, o sea que es universitaria y hospitalaria. Estos son los objetivos, justamente generar respuestas a las problemáticas de género con alcance a la comunidad educativa universitaria hospitalaria, siempre que sea un espacio confidencial, establecer los procedimientos institucionales para actuación en casos de violencia de género y consultas por identidad de género y orientación sexual. ¿A quiénes involucra? Involucra los comportamientos y acciones realizados tanto por docentes, no docentes, estudiantes, autoridades, personal académico y terceros, es decir, que a todos. Perdón, Esther, ¿me dijiste algo? No. Esperamos 2 minutitos y empezamos, y ya largamos. Ya estoy terminando, ¿eh? Bueno, bueno, esto garantiza un ambiente universitario hospitalario libre de discriminación por motivo de género, poder sensibilizar y capacitar a la comunidad universitaria en relación a estas cuestiones, detectar y corregir desviaciones de los derechos de las personas, generar investigaciones y conocimientos en relación a esta temática. ¿Cómo funciona? Se propone un espacio de contención y asesoramiento, siempre bajo normas de confidencialidad. Lo integran las personas que participan en el Observatorio de Género, que son integrantes de todas las unidades académicas, eligen por sus intereses y capacidades en perspectiva de género,
Yo pertenezco al Observatorio de Género. Y bueno, este es un trabajo interesante justamente sobre cómo crear las plataformas para las necesidades de la educación sexual en los alumnos de la carrera de medicina. Como conclusiones pone que los planes de estudios deben integrarse en toda la carrera de medicina, los métodos de enseñanza deben ser multimodales, como mostrábamos antes, las evaluaciones son fundamentales a los alumnos, y que es un rol primordial de la Sociedad Internacional de Medicina Sexual para promover y mejorar la educación sexual, tanto en la provisión como en la difusión de los materiales de aprendizaje. Bueno, esto ya lo dijimos, serían los conocimientos que esperamos que adquieran los alumnos a partir de este programa, y como consideraciones finales podemos remarcar la importancia de la inclusión de un programa de salud sexual y salud reproductiva en las carreras de ciencia de salud a nivel curricular, que es fundamental superar las barreras que conllevan a la no inclusión de este programa, establecer las características del programa en función de la carrera, de la institución, del nivel del ciclo que se esté dictando, y que tenemos que recordar la importancia que estamos dentro de un marco legal. Entonces, para finalizar, podríamos preguntarnos, ¿cuál será nuestro camino? ¿Será este? Cada institución deberá decir cuál es su camino. ¿Será este el camino? Pero lo que es importante es que así como esta huella converge y luego diverge, hay un punto donde todos nos vamos a unir. ¿Y por qué es importante que nos atañe a todos y que todos nos unamos en esto? Porque lo que es indudable es la importancia de la inclusión de un programa de salud sexual y salud reproductiva en los diseños curriculares de las carreras de las ciencias de la salud. Les agradezco muchísimo, espero no haberme pasado mucho con el tiempo y estoy a vuestra disposición. Con el tiempo. Bueno, me alegro muchísimo, es importante. Muchas gracias. Muchas Un gracias, placer. doctora. Brillante la disertación. Han quedado preguntas que quedan pendientes lamentablemente por cuestión de tiempo, pero en la barra inferior del Zoom, si querés, podrías leerlas y contestarlas. ¿Sí? Lo mismo que queda la posibilidad de vehiculizarlas a través de la plataforma. Sí, también está, si quieren, mi mail ahí, así que también me las pueden hacer llegar. No sé, a mí me habían dicho por tiempo que no responda a preguntas, pero como ustedes quieran. A ver. No, ya estamos de cierre. Ah, bueno, perfecto. Tienen mi mail, cualquier cosa también me las pueden hacer llegar. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación, un placer. Gracias, doctora. A ustedes. Gracias, Analía. A ustedes, un placer compartir la mesa con ustedes. Muchísimas gracias.